Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el Destape, como todos los domingos a las 23 horas, hoy sin Roberto Navario y Mario Weinfeld, pero muchos temas interesantes y algunos invitados realmente que vale la pena prestar atención. Muchas veces en el Destape hablamos del Banco del Sur. Está con nosotros, lo vamos a entrevistar después, Pedro Páez. Es ecuatoriano, es una de las figuras centrales que está impulsando el Banco del Sur. Obviamente no solamente para Ecuador, sino todo para América Latina. Y vamos a tratar de entender si el Banco del Sur avanza o no. También está Guillermo Mastrini, uno de los que impulsó la ley de servicios audiovisuales. Y también vamos a ver qué pasa con las tomas de los colegios. Por otra parte, hay muchos temas internacionales, sin lugar a dudas, para tomar en cuenta, pero me pareció para destacar y compartir con ustedes esta serie de entrevistas que dio Fidel Castro a una revista de los Estados Unidos, especialmente por todo el debate que hubo alrededor de lo que dijo Fidel Castro. ¿Dijo lo que dijo realmente? Porque fue, al final, tapa de muchos diarios, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Dijo efectivamente que el modelo cubano ya no sirve más? Le dijo al presidente de Irán que pare de negar el holocausto, y uno siempre puede decir sí y no, porque esto tiene que ver con las interpretaciones. Lo que dijo Fidel en esa entrevista, a ver, vamos a dar el contexto. Yo fui al original en la revista The Atlantic para poder entender un poco mejor el contexto en el cual estaba hablando Fidel Castro. Primero hay que decir, no fue una entrevista directa, donde hay pregunta-respuesta, como le concedió, por ejemplo, al diario La Jornada de México hace unas semanas. Esto fue más bien construido por el periodista Goldberg, del diario The Atlantic, planteando él el clima que rodeaba a Fidel Castro, contando cómo él lo había visto. Por ejemplo, lo que había comido, lo que estaba haciendo. Y ahí iban mechando las respuestas de Fidel Castro, o lo que nosotros en el lenguaje periodístico solemos decir las textuales, palabras textuales de Fidel Castro. Pero claro, como el contexto a veces fue amplio del marco de esa entrevista, algunas cosas fueron malinterpretadas, algunos de medios de comunicación intencionadamente sacaron de contexto lo que él estaba diciendo. Y además tiene que ver con el título que le dio el propio Goldberg en la revista de The Atlantic. Primero, el primer título, la primera parte de la entrevista, tenía que ver con que Fidel Castro le dice al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, deje de difamar a los judíos. Un mensaje que creo que sorprendió bastante a muchos, especialmente porque Fidel Castro viene diciendo hace bastante tiempo que Estados Unidos o Israel están planificando un ataque en contra de Irán. Es más, él pensó que esto se iba a dar durante el Mundial del Fútbol en Sudáfrica y abiertamente Fidel Castro, a través de sus mensajes y de los artículos que estaba escribiendo en el Granma, lo que estaba sosteniendo es que se estaba llegando a la posibilidad de una guerra nuclear y alertando de la posibilidad de una guerra nuclear. Tal vez por esto sorprendió, porque él es muy crítico de la política que lleva adelante el Estado de Israel, pero se paró muy bien en esta entrevista. Además, el periodista que lo entrevistó es judío, por lo tanto había una especie de guiño compartido, y dijo: nada se puede comparar con el holocausto. Este fue un mensaje muy claro al presidente de Irán, Ahmadinejad. Dijo que ningún pueblo ha sufrido tanto, lo comparó incluso con los musulmanes. Dijo: los musulmanes no sufrieron tanto como los judíos, planteando que todos los males siempre se depositaba en los judíos, pero también sostuvo que Irán no se iba a doblegar respecto de lo que trataba de hacer Estados Unidos y el Estado de Israel con esta posibilidad de atacar a Irán. ¿Sorprendió? Sí, sin lugar a dudas, sorprendió por lo contundente y porque además Fidel Castro, que tanto ha criticado al Estado de Israel, no suele hablar mucho ni sobre el pueblo judío en general, ni sobre el holocausto, y mucho menos dándole un mensaje al presidente de Irán claro y contundente: deje de difamar a los judíos. En este sentido fue categórico. Tal vez lo más confuso tuvo que ver con la segunda parte de la entrevista, publicada un día después, la semana pasada, donde dijo: el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros. Y ahí se armó la gran polémica. ¿Qué quiso decir Fidel Castro con esto? Que el modelo ya no funciona ni siquiera para nosotros. Y la gente en la calle me paraba y me decía: ¿qué, Fidel Castro ahora reniega de la revolución? Mire, el contexto de esa frase es interesante y es para compartirla, porque Goldberg, el periodista estadounidense, no fue solo a Cuba. Fue acompañada por una experta
en Cuba estadounidense, a la cual le preguntó cuando escuchó la frase de Fidel Castro, ¿qué quiso decir Fidel cuando dice el modelo cubano ya no sirve, ya no funciona, ya ni siquiera funciona para nosotros? Y ella rápidamente le dice, lo que quiere decir es que el modelo de un Estado poderoso interviniendo en la economía ya no funciona de la misma manera que funcionaba antes. Es obvio, es evidente que Fidel Castro no está renegando de la revolución. Lo que está planteando, y que en realidad no es la primera vez que lo plantea, es que esta economía como está funcionando ahora ya no sirve, que hay que hacer cambios. Y esto tiene que ver también con las reformas económicas dentro de Cuba y con el debate que hay dentro de Cuba respecto de la posibilidad de que se introduzcan mecanismos de mercado o que pueda funcionar la propiedad privada en algunos segmentos de la economía cubana. Esto es parte de un debate, es parte de un debate dentro de Cuba, es parte de un debate obviamente que hay fuera de Cuba. Lo interesante que señala el periodista Goldberg es que dice, ahora que Fidel Castro está planteando que hay que abrir la economía, nosotros los norteamericanos no podemos participar en esta apertura económica, dice Goldberg, pero no porque Cuba no lo permita, sino porque el gobierno de Estados Unidos tiene tantas medidas y tantas restricciones para invertir en Cuba, que lo paradójico es que ahora que Cuba se abre, nosotros como norteamericanos, o Estados Unidos básicamente, no vamos a poder intervenir en las nuevas reformas económicas de Cuba. Y hubo algunas partes interesantes en la entrevista porque reflejan cómo está Fidel Castro. En primer lugar, Goldberg dice, no se maneja con la agenda de un jefe de Estado. De hecho, me encontré con él un domingo muy distendido y me dice, vamos a continuar el lunes la charla, venga conmigo a visitar un acuario. Un asesor le dice, perdón, el acuario está cerrado los lunes. Fidel Castro dice, va a estar abierto. Y efectivamente estuvo abierto, pero no tenía una agenda cerrada. Y se van al acuario. Interesante también lo que pasó en el acuario, dos perlitas que hubo allí. En primer lugar, quien dirige el acuario es un físico nuclear. Entonces, claro, el periodista dice, ¿cómo es esto un físico nuclear dirigiendo un acuario? Bromea Fidel Castro y le dice, lo hacemos para que no desarrolle tecnología nuclear y que no armen bombas atómicas. Y en segundo lugar, porque hay una médica veterinaria trabajando en el acuario que se llama Celia. Y después alguien dijo que el apellido de ella es Guevara. Y ahí el periodista dice, momento, ¿la hija del Che trabajando en un acuario? Sí, efectivamente, la hija del Che Guevara trabajando en el acuario. Fueron al acuario, según Goldberg, el periodista estadounidense que dice que visitó muchos acuarios y vio muchos espectáculos de delfines, nunca había visto un espectáculo así, porque es un espectáculo que se hace con delfines bajo el agua. O sea, los que participan del espectáculo están buceando con los delfines. Yo no soy experto en acuarios ni en delfines, no puedo opinar, pero sin lugar a dudas, esta entrevista recorrió el mundo. Y recorre el mundo porque está claro que cuando Fidel Castro opina, el mundo escucha. Tiene todavía mucho para decir Fidel Castro. Parece como un viejo sabio opinando frente a muchos presidentes que han pasado, que quisieron voltearlo, pero que él todavía sigue allí. Vamos a una pausa en el Destape y después la entrevista con Pedro Páez. Vamos a ver si efectivamente el Banco del Sur avanza o está estancado. Una pausa y seguimos. Derrumbes en la ciudad de Buenos Aires continúan. Vamos a hablar sobre esto en el Destape. Somos el Vice, el banco que está detrás del crecimiento, de su crecimiento. Por eso, le brindamos créditos para la inversión con plazos de hasta 9 años de financiación, en pesos y con 2 años de gracia. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior.
Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Argentina. Otro derrumbe en la ciudad de Buenos Aires. Para tratar de comprender qué está pasando, está con nosotros la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, presidenta de la agrupación de profesionales, peritos verificadores. Gracias por estar con nosotros, arquitecta. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿O qué está fallando? Lo que yo considero que está fallando es el desinterés de las autoridades a poder estar anticipándose a los hechos. Para mí no es, lamentablemente, un hecho que me haya asombrado. Nuevamente, para mí era algo anunciado. Cuando lo veo otra vez llegando tarde. Como verificadora que soy del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la función justamente de las verificaciones es hacer prevención. Si uno llega tarde, realmente pierde el sentido de la existencia. ¿Pero no se están verificando las obras? Más allá del hecho puntual, hay demasiadas irregularidades. Todo es una irregularidad. Nosotros queremos acercarnos antes porque nos acercamos con ascensores. Se caen ascensores, Biblioteca Nacional, vuelve a pasar esto en universidades. El tema que tuvimos hace poquito, Villa Urquiza, obra. Ahora nuevamente habilitaciones. El tema es cómo están funcionando los sistemas de control. Esto es de base. Si no vamos a la base, estamos siempre emparchando, siempre después. ¿Y siempre una víctima. por qué no funcionan los sistemas de control? Por ejemplo, en el tema habilitaciones. En habilitaciones nosotros estábamos notando, había colegas incluso, colegas que están como inspectores en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos acercaban, nos hacían llegar a la agrupación también la información de que sabían de la existencia de muchísimos boliches clandestinos, que realmente eran trampas, eran cuevas, eran chicos, no podían recibir la cantidad de gente que están recibiendo, adolescentes, justamente por este motivo, y después terminó siendo algo que comprobé, y a través de uno de mis hijos, que funcionan y ni siquiera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los tiene registrados en su página, en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, cualquiera tiene acceso. Pero este derrumbe fue en un lugar que sí está registrado. Sí, pero lo que pasa es que están siendo usados como eventos privados. De esta situación se viene repitiendo cada vez más por un despegue de responsabilidades. En lugar de cumplir con toda la normativa para funcionar realmente como lo que terminan funcionando, como boliches bailables que pueden llegar a tener cualquier banda que está trabajando ahí en ese momento, o sea, para los chicos, para un evento privado. Esto es una subcontratación, es un alquiler que se vuelve a alquilar, entonces de esta manera se deslindan y están camuflando una realidad. Es un boliche bailable que está alojando 500, 800 personas, y para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tal vez hasta pueda llegar a existir como una vivienda residencial. En este caso tenemos un pub, pero también era un hecho de un evento privado, de un pub con algunas extensiones en las habilitaciones. O sea, a mí me parece que el tema no es hablar si esta estructura es de madera, es de hormigón. El tema pasa, ¿cómo estamos controlando? Muy claro, arquitecta, gracias. Está claro que el tema de los controles es un problema que viene de vieja data y seguramente la convocaremos en otro momento. Justamente por eso hemos presentado un proyecto de ley a la legislatura. El diputado Fernando Sánchez presentó un pedido de informes a raíz de estos acontecimientos y otra vez tarde. Bueno, veremos qué pasa en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a una pausa y cerramos el destape. PAMI, tercera generación. Reingeniería inteligente de recursos. Un nuevo sistema informático de gestión permite ahora conocer el estado de situación de los servicios localidad por localidad. Mapa de situación epidemiológica y de dolencias de cada región.
Resultados alcanzados por cada médico de cabecera en la mejora de sus pacientes. Calidad de respuesta de prestadores como sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico y análisis. Evolución clínica de cada paciente. Capacidad de atención de cada oficina PAMI local. Controles de calidad y auditorías continuas. PAMI.